Iniciamos entonces primero saludando a todos. Hoy, 15 de septiembre del 2022, iniciamos este devocional y seguimos con nuestra consigna. No se les olvide, soy lo que la palabra dice que soy, tengo lo que la palabra dice que tengo y puedo hacer lo que la palabra dice que pueda. La Biblia es el espejo de todo ser humano. La Biblia me muestra cómo es nuestro espíritu. El espejo normal me muestra cómo es mi cuerpo. De hecho, mis emociones son el espejo de quién soy aquí en la tierra, todo lo que he aprendido, lo que mi mente ha captado. Eso es el alma. Pero la perfección no la encontramos ni en el espejo de la tierra con nuestro cuerpo, ni en nuestra alma. La perfección está en nuestro espíritu. Porque al nacer de nuevo, fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. Lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu, no nuestro cuerpo ni nuestra alma. Es por eso que tenemos que poner nuestros ojos fijos en lo que la palabra dice de nosotros, porque eso es lo que realmente somos. Y una vez que entendamos esas verdades que dice la palabra que somos, inmediatamente empiezas a ver un cambio en nuestra alma, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos y aún en nuestra manera de hablar. Y empezamos entonces ya no a hablar muerte con nuestra boca, sino a cuidar lo que pensamos, porque ya entendemos que cualquier pensamiento que no se ajuste a la palabra son pensamientos puestos por el reino de las tinieblas. Y por eso nosotros tenemos que hablar no lo que pensamos, tenemos que hablar lo que Dios dice de nosotros. Vimos que la palabra es una semilla y que usted tiene que proteger esta semilla. ¿Y cómo la protege? Pues hablando lo que Dios dice de usted, no lo que usted cree de usted. La semilla va a cumplir el propósito por el cual el Señor la envía, porque la semilla es su palabra. Pero usted tiene que proteger esa semilla, porque nuestra batalla está en la mente. Satanás nos pone pensamientos, pero cuando esos pensamientos me lleguen, yo tengo que ponerlos a la luz de la palabra, no a la luz de mis emociones, porque dice la palabra de Dios que el espíritu está presto, pero la carne no quiere hacer nada del espíritu. Es por eso que tenemos nosotros con nuestra voluntad, y es allí donde tenemos muchos problemas, porque le hemos encomendado a Dios todo. Creemos que Dios es un Dios que, no, pues que Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Entonces, él me va a cambiar de pensamiento. Yo por ahora, pues sí, yo sigo este camino que a pesar de que me dicen no es lo que Dios quiere para ti, pues yo camino por allí y yo oraré a Dios para que me cambie. Pero resulta que es que Dios dice que usted tiene libre albedrío, que usted puede escoger la izquierda o la derecha o seguir caminando por donde usted quiera. Y la misma palabra dice que Dios te incita a que hagas lo bueno, a que escoge la vida, no la muerte. O sea que la misma palabra me muestra que nosotros somos agentes responsables de nuestras decisiones y que cuando tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios, esas decisiones nos traen consecuencias, que no es Dios el responsable de esas consecuencias, porque en su libro precioso Él nos dice que vamos a obtener cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos y que vamos a obtener cuando nos situamos debajo de Satanás. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Ese es exactamente lo mismo. Usted verá si escucha la voz del diablo o escucha la voz de Dios. Y Dios mismo le dice, ojalá escuches mi voz, ojalá escuches mi voz para que te vaya bien. ¿Ok? Entonces, sé que muchos de ustedes han estado haciendo ese ejercicio, yo espero que sí, de lo que hemos estado aprendiendo aquí cada jueves, hace 4 jueves. Y algunos de ustedes pues dirán, bueno, no es tan fácil. Yo creo en la palabra. Yo estoy haciendo todo lo que sé hacer, pero no, las cosas no han funcionado. Miren, yo también he experimentado eso. Yo les estoy aquí predicando no una teoría. Yo les estoy aquí predicando algo que yo practiqué, que yo hice, que yo descubrí, fue revelación para mí. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema entonces? Yo creo que el mayor de los problemas se resume en lo que dijo Jesús en Marcos 7:13. Jesús dijo que hacemos nula la palabra de Dios a través de nuestras tradiciones, de las viejas cosas aprendidas
hacemos nula la palabra de Dios. Por eso es tan importante la enseñanza correcta. Específicamente las doctrinas religiosas hacen que la palabra de Dios no tenga efecto. Y es precisamente de lo que hoy continúo hablándoles. Miren, yo una vez escuché que el que lee la Biblia se vuelve loco. Era una especie de cliché que se tenía en tiempos pasados y se convirtió en un cliché de una para mi vida. Fue una vaca sagrada, como se le llama, algo que era cierto, que yo nunca dudé. La primera vez, yo era muy niña cuando escuché eso, no, eso es un libro que no se puede leer, eso es los sacerdotes que lo hacen, porque es que el que lo lee se vuelve loco. Y recuerdo que la primera vez que lo oí en mi infancia, inmediatamente se grabó en mi mente. Y como no tenía deseos de enloquecer, bueno, cancelé cualquier iniciativa de leer la Biblia. Al igual que muchas personas que también escucharon ese cliché o esa vaca sagrada, inmediatamente también lo fue para mí. Inmediatamente dejé intocable esa vaca sagrada. Pasó mi niñez, pasó mi adolescencia, pasó parte de mi juventud y esa vaca sagrada seguía reinando en mis pensamientos. Las revelaciones más significativas que yo he recibido de parte del Señor son precisamente todo lo que tiene que ver con la renovación de mi mente. Esas viejas formas de pensar que yo había aprendido. Cuando fui liberada de esas tradiciones, de eso que yo llamo vaca sagrada, la sencillez de la palabra de Dios me hizo libre. La Biblia es tan sencilla, es solamente que nos las complicamos. Las vacas sagradas no pueden eliminarse gradualmente, necesitan ser matadas sin contemplaciones, y eso fue lo que yo hice. Una de las primeras doctrinas o vaca sagrada, que creo que es la peor doctrina que hay en el cuerpo de Cristo, es la creencia de que Dios controla todo, de que nada puede suceder sino lo que Él quiere o permite, o como dice la terminología religiosa, Dios es soberano. Esta doctrina parece ser tan dominante en el cuerpo de Cristo hoy. Está tan arraigada que aún muchos de los que aquí hoy me están escuchando, los que me están oyendo aquí hoy, inmediatamente a lo que dije esta palabra, a lo que dije esta expresión, van a descartar lo que tengo que decir aún antes de escucharme. Porque me ha pasado muchas veces. Llevo predicando, llevo enseñando cierto tiempo porque es mi pasión. E inmediatamente a lo que yo trato del tema de la soberanía de Dios, todo el mundo se pone alerta. ¿Qué herejía es esa? Se ha convertido en una vaca sagrada. Pero esta vieja vaca necesita morir o va a matar el poder de la palabra en ustedes. Insisto, yo creo que esta es la peor doctrina en la iglesia hoy. Sé que esta es una declaración impactante para muchos de ustedes, casi una blasfemia, pero la forma en que se enseña hoy la soberanía es un verdadero asesino de la fe. ¿Por qué dices eso tan fuerte en la mañana, Suana? Apenas son las 6:23 de la mañana. O sea, yo pensé que me iba a conectar a este devocional a escuchar cosas hermosas. No, esto es muy hermoso. La creencia, muchachos, de que Dios controla todo lo que nos sucede es una de las es una del atentado más grande que el diablo está usando en nuestras vidas. Porque si esta creencia es cierta, entonces todas nuestras acciones son irrelevantes. Lo que hagamos igual no importa. Los esfuerzos que hacemos no tienen sentido. Lo que será va a ser. Esto es casi parecido a la predestinación. Dios ya nos predestinó para muerte o para vida. Entonces, bueno, voy a esperar a ver qué pasa. Quizás yo estoy predestinado para la muerte. Y esta vaca sagrada, de la cual hoy les voy a hablar, se presenta de dos maneras. Primero, que Dios origina todo lo bueno o lo malo. Igual lo que le pase en su vida, sea bueno o sea malo, es de parte de Dios. Por Dios nos sucede. O la segunda parte es
que Satanás origina las cosas malas, pero tiene que obtener la aprobación de Dios para hacer ese trabajo sucio. Y déjenme decirle que cualquiera de esas dos premisas es falsa. Yo estoy de acuerdo en que Dios es soberano si la palabra soberano se usa de acuerdo a su significado. El diccionario define soberano como tener rango o poder supremo. Soberano proviene de una palabra latina que significa super, arriba. Y yo estoy de acuerdo con todas esas definiciones. Dios es todo eso y aún más que esa definición. Dios es soberano. Pero la soberanía de Dios sí se aplica directamente a lo que la palabra soberano refiere. Pero la tradición religiosa ha redefinido lo que significa soberano, para significar que Dios tiene y ejerce control absoluto sobre nosotros. Y estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación. Esa idea no ha bajado a mi espíritu, porque al leer la Biblia yo me entero que tenemos un libre albedrío. O sea que Dios no me puede llevar por donde Él quiere. Yo tengo que tomar decisiones. Yo participo en las cosas que me suceden. Yo soy el responsable de lo que me sucede, no Dios. En un tiempo, Dios tenía el control absoluto de todo. Eso me dice la palabra. El inicio, el principio me muestra eso. Pero luego Dios hizo al hombre y le dio poder y autoridad ilimitada, incondicional sobre la tierra, cuando le dice: soyuzga la tierra, multiplicad, no recuerdo bien el versículo, es multiplicaos y reproducid, llenad la tierra y soyúzguenla. Allí Dios le entregó el dominio. Y cuando Dios dice en su palabra que lo que Él ha salido de sus labios no va a cambiar, porque nosotros sabemos que parte de los atributos de Dios es que Dios no es mentiroso. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho no lo va a hacer. Ha hablado y no lo cumplirá. Por eso lo que Él dice lo cumple. O sea que Dios es soberano, sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero ojo con ese cuento de la soberanía, de que Dios es soberano, entonces la enfermedad es soberanía de Dios, las pestes son soberanía, todo lo que sucede es soberanía de Dios. Ahí yo no estoy de acuerdo con esa premisa. El hombre, una vez que recibió ese poder ilimitado, incondicional que Dios le dio sobre la tierra, decidió con su libre albedrío oír la voz del diablo. Y entonces perdió ese poder y esa autoridad entregándosela al diablo. Por eso la Biblia me dice que Satanás es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo. Con nuestra ayuda, obviamente, debo agregarlo. Dios no le dijo a Adán: vea, si tú lo echas a perder, yo voy a recuperar mi poder y mi autoridad. No, Dios tuvo que permitir lo que el hombre permitió. El Señor le había dado al hombre el control total sobre la tierra. Era suyo gobernar como mejor le pareciera, obviamente debajo de las leyes de Dios. Adán cedió a Satanás el poder y la autoridad que Dios le había dado al hombre, pues la perdió. Es por eso que el Señor entonces comienza a hacer convenios con personas como Abraham, con personas como los israelitas. Empieza entonces a hacer convenios. Dios no podía decir: uy, no, ya este muchacho, este hijo que yo tengo le entregó la tierra, la tengo que recuperar, entonces listo, hago otro Adán. Porque recuerden que la inmutabilidad de la palabra de Dios es lo que hace que ese trono de Dios siga siendo trono. Sobre todo, Dios no miente, Dios no echa en mentiras, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variedad. Por tal motivo, Él le tocó entonces permitir lo que Adán permitió, igual que nosotros hoy en día. Él nos ha dicho: mira, aquí está la palabra, escoge pues el camino bueno para que te vaya bien. Pero si nosotros escogemos el malo, entonces es soberanía de Dios. Dios lo está haciendo. Si yo tomo mi vehículo en estado de ebriedad y asesino a otras personas sin querer queriendo, como el Chapulín Colorado,
porque estoy en ebriedad. ¿Fue Dios el que lo permitió? No. Dios desde arriba, ¿qué le toca hacer? Mirar lo que el hombre escoge. Y de acuerdo a lo que el hombre escoge, la palabra está escrita y dice que si tú escoges la vida, vivirás. Y bueno, el problema era que entonces este tema de que la soberanía de Dios la ponemos en todas partes y hacemos a Dios responsable aún de nuestras propias decisiones. Y yo les tengo que tener una noticia hoy. Muchos de nosotros, porque a mí me pasó, cuando yo leía el Antiguo Testamento, yo veía esos ejemplos bíblicos del juicio de Dios sobre el hombre en el Antiguo Testamento. Yo pensaba, wow, la forma en que Dios corrigió a los israelitas es la misma forma que me va a corregir ahora. Dios nos corrige mandando las plagas, mandando esto como se lo mandó a ellos. Pero yo me encontré con Deuteronomio 28. Y en Deuteronomio 28 Dios enumera todas las bendiciones y las maldiciones que caerían sobre los israelitas dependiendo de su obediencia o desobediencia. Si ellos obedecían lo que Dios decía o si ellos desobedecían lo que Dios decía. Y me encontré lo siguiente, me encontré entre los versículos 15 al 68, que es donde están todas las maldiciones, encontré que la enfermedad, la pobreza, el dolor y cualquier otro problema inimaginable eran maldiciones, no bendiciones, como muchas personas religiosas están tratando de hacernos creer hoy en día. Están en la lista de las maldiciones. ¿Y por qué las pasamos a las bendiciones? Si en la Biblia me las muestra. Son maldiciones. Y yo escucho mucho a la gente decir, este cáncer fue realmente una bendición disfrazada, porque a través de esta enfermedad que Dios me puso, me hizo volverme al Señor en busca de su ayuda, porque yo estaba apartado de Dios. Y bueno, Señor, gracias por el cáncer. Aquí estoy llevando mi cruz. Si tomamos la palabra de Dios y la hacemos nula. ¿Por qué? Por falsas tradiciones, por doctrinas, por cosas que no dice la palabra. Las enfermedades no son una bendición, son una maldición. Dios no nos puso ese cáncer ni lo permitió, porque Dios nunca usa el mal para corregirnos. Dios nunca usa el mal. Yo creo que hay unas escrituras que ustedes no han visto y se las voy a mostrar hoy. Iniciamos por Romanos 2:4. Romanos 2:4 me dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? O sea, Romanos 2:4 me está mostrando que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, no el castigo, la bondad de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 me dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, para corregir, para instruir. La Biblia me está diciendo que la palabra de Dios, no los problemas, nos es dada para corregirnos y para reprendernos. La palabra de Dios. Por eso aquel que vive sin leer la palabra de Dios, vive dando tumbos, completamente dando tumbos. Recuerden ustedes que venimos hablando de que la palabra es una semilla y hubo semillas que cayeron en pedregales. ¿Cuáles son las semillas de pedregales? Aquellas que escuchan la palabra, pero como no tienen raíz, no se cimientan, van a la iglesia una vez cada 6 meses o escuchan algo de Dios cualquier día y viven su vida sin una relación íntima, personal con Dios. ¿Qué sucede? Que las aflicciones
Todo eso que Satanás es lo que usa, ¿para qué? Para robarnos la palabra de Dios. Eso lo leímos en Marcos. Vean, Dios tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros, pero Él no nos hace andar por ese camino. Él no nos obliga a andar por ese camino. Somos agentes morales libres con la capacidad de elegir. Él nos ha dicho cuáles son las decisiones correctas, pero Él no toma esas decisiones por nosotros. Dios nos dio el poder de controlar nuestros destinos. Tenemos el poder, por eso nos hizo con libre albedrío. Y la enseñanza típica, la vaca sagrada sobre la soberanía de Dios, pone a Jesús en el asiento del conductor. No, yo voy aquí de copiloto. Dios es Jesucristo va conduciendo mi vida. O sea, Él me lleva, Él verá si gira a la izquierda, si yo voy aquí sentadito. Pero sin embargo, la Biblia pinta un cuadro muy diferente. La Biblia muestra que cada uno de nosotros es el que va al volante de nuestras propias vidas. Pero ¿qué se supone? Que se supone que debemos seguir las instrucciones del Señor, pero Él no conduce por nosotros. Nosotros conducimos nuestras vidas y nosotros elegimos si lo oímos a Él para que nos guíe o si hacemos nuestra santa voluntad. Al hombre se le dio autoridad sobre su propia vida, pero debe tener la dirección del Señor para tener éxito en esa vida. Lo decía Jeremías. Jeremías 10:23 decía, oh Señor, sé que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camine para enderezar sus pasos, en el hombre está siempre hacer lo malo. Por eso Dios dijo, listo, yo llegué aquí, ahora tienes un espíritu nuevo y a través de tu espíritu nuevo yo me voy a comunicar contigo, te voy a poner sentires como quereres, pero tienes que estar enchufado con la fuente. Si tú no estás enchufado con la fuente, hombre, te vas a dejar llevar por el alma y vas a creer que es Dios el que te está guiando. Pero no es Dios, son tus propias emociones, tus propios deseos. No es Dios. Dios nos creó para depender de Él, pero nuestra independencia, el hecho de no escucharlo, es la raíz de todos nuestros problemas. Y como si no fuera suficientemente malo para el hombre tratar de manejar sus asuntos independientemente de Dios y sus normas, la religión lo ha empeorado aún más al enseñar que todos nuestros problemas son en realidad bendiciones de Dios. Y eso es un asesinato a la fe. Hace que la gente sea pasiva. Porque cuando pasan cosas, uno dice, no, eso sí, la enfermedad, tengo tal situación, tengo tal diagnóstico, pero bueno, yo esperaré en el Señor, porque Dios es soberano. Dios sabrá por qué me la mandó. ¿Y qué? Me hace pasivo. Y me olvido de que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Este versículo aclara que algunas cosas son de Dios y otras del diablo, primeramente. Y que nos aclara también que debemos someternos a las cosas que son de Dios y resistir las cosas que son del diablo. Hay una gran diferencia. Sométete a Dios y resiste al diablo. Nos sometemos a las cosas de Dios y resistimos las cosas que son de Satanás. Y si una persona cree que Dios es el que le puso la enfermedad, y pongo el ejemplo de la enfermedad porque pues podemos ver la idea donde quiero llegar más clara, pero puede ser con todo.
Si una persona cree que Dios le puso la enfermedad porque está tratando de obrar algo para bien en su vida, ¿para qué va al médico? ¿Para qué toma medicamentos? Eso sería resistirse a los planes de Dios, ¿no les parece? Deben dejar que la enfermedad siga su curso y así obtener la corrección de Dios, que es lo que Dios quiere mostrarles. Pero lo raro es que nadie le da un chulito a eso. Dicen, eso es absurdo. Pero es aún más absurdo creer que Dios es el que está detrás de esa tragedia. Es absurdo creer eso. La Biblia toda me muestra, absolutamente toda, desde que Jesús pisó esta tierra, que Él sanó a todos, a todos. Él no dejó a uno, no, espérate, a ver, tienes que orar más, tienes que ayunar más, no estoy convencido, humíllate más, no, todavía te falta, vuelve mañana. La Biblia me muestra que Él sanó a todos. Y la Biblia me dice que Él sanó a todos los que eran oprimidos por el diablo, me dice Hechos 10:38. No fue Dios quien los oprimió con la enfermedad. La Biblia me dice, y Jesús sanó a todos los oprimidos del diablo. O sea, el que los oprimió fue el diablo. Es lo mismo hoy. La enfermedad es del diablo, no de Dios. Necesitamos resistir la enfermedad. Necesitamos resistir cualquier reporte médico que me dice que tengo esto o que tengo lo otro. Resistan por fe. Sométase a la sanidad divina dada en la cruz, que es de Dios a través de la expiación de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Sé que algunos están pensando, y bueno, ¿y qué pasa con los casos del Antiguo Testamento? Dios hirió a las personas con enfermedades y plagas. Pues sí, hay mucho que yo podría decirles de eso, pero lo reduzco en lo siguiente. Dios usó la enfermedad en el Antiguo Testamento como castigo, eso es cierto, pero no en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento Jesús llevó nuestra maldición por nosotros. El Señor no pondrá una enfermedad en un creyente del Nuevo Testamento. Porque tanto el perdón de los pecados como la sanidad son partes de la expiación de Jesús. Son parte de eso. Vean, el engaño más astuto que Satanás haya puesto jamás, principalmente a través de la iglesia, es hacer que la gente acepte su obra como obra de Dios. Y yo veo a todo mundo hablando muy espirituales, pero sin saberlo, están trayendo malos reportes a su vida con su boca. Y el engaño más astuto del diablo, hacernos creer que su obra, todo lo malo que viene a nuestra vida, lo que el Satanás está haciendo en contra nuestra, es obra de Dios. Si eso fuera, si Dios controla todo, ¿para qué hacer algo? ¿Para qué orar? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué resistir? Si Él es al final, pues Dios sabe qué va a hacer conmigo. Pero la Biblia me dice, sométete a las cosas de Dios, entiende las cosas de Dios, entiende su palabra, entiende sus propósitos, entiende el nuevo pacto, entiende debajo de qué pacto estás para que puedas resistir al diablo y él pueda huir de ti porque no te va a engañar. Y cuando Santiago nos escribe eso, note que hay cosas de Dios a las que nos sometemos y cosas del diablo a las que resistimos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Totalmente lo inverso. Vuelvo y les repito. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Queriéndonos decir, sométase pues a Dios, resista al diablo y huirá de usted. Hay cosas de Dios a las que nos sometemos,
A las cosas de Dios nos sometemos, nos humillamos. Eso es someterse, humillarse a lo que escrito está, a lo que Dios dijo. A las cosas de Dios nos sometemos y a las cosas del diablo resistimos. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? A las cosas del diablo se someten y a las cosas de Dios resisten. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esos clichés, esas vacas sagradas, nos han hecho entender completamente mal el propósito por el cual Dios vino aquí a la tierra. Dios vino a la tierra a deshacer las obras del diablo, no a traer las obras del diablo, a deshacerlas. Y las obras del diablo es querer enfermarnos, las obras del diablo es querer que nosotros escojamos lo que Dios no dice que escojamos. Las obras del diablo es que nosotros caigamos en nuestras propias concupiscencias y no entendamos las escrituras. Esas son las cosas del diablo y a eso vino Dios, a quitarlas, a quitar la enfermedad, la maldición, la muerte, porque la muerte entró por la maldición. No es una bendición, eso es falso, no es una bendición. No acepte la enfermedad como una bendición, resista, sométase a la palabra de Dios, resista al diablo, no juegue a su favor. Cuando yo voy al médico y me dan un reporte médico, usted tiene tal cosa, resístase al diablo. Ese mensaje, sencillamente, bueno, Señor, yo no acepto ese mensaje. Porque tú en la cruz cargaste aún esto que me está diciendo este médico que yo tengo. Así que, Señor, en fe y empiece entonces a proclamar la palabra, sanidad sobre su cuerpo, sobre su vida. Hay muchas. Dios dice en su palabra, también en Santiago, está alguno enfermo, únjase con aceite y llame a los ancianos de la iglesia y que oren y únjanlo con aceite y la oración del justo sanará al enfermo. Pero lo que dice Dios, la receta de Dios no la aplicamos de primero, vamos corriendo y practicamos todo lo que nos diga el mundo. ¿Y qué estamos haciendo? A las cosas de Dios nos estamos resistiendo y a las cosas del diablo nos estamos sometiendo. Cuando la cosa es al revés. A las cosas de Dios nos sometemos y a las cosas del diablo resistimos. Por eso es bien importante que usted crea bien, porque lo que crees determina lo que eres y lo que te hace hablar. Lo que crees es lo que hablas con tu boca. Y si crees equivocado, vas a hablar equivocado y vas a aceptar lo errado. Te vas a someter entonces a las cosas del diablo y no lo vas a resistir. No caigas en ese engaño. Dios es soberano, sí, totalmente soberano. Si la palabra soberano es que Dios, por encima de Dios no hay nadie más. Eso es soberanía. Pero jamás la soberanía es que Él te manda todo, sea bueno o sea malo. Ese era el comportamiento de Dios en el Antiguo Testamento, con un pacto completamente diferente al que hoy usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos un pacto mejor basado en mejores promesas. Usted y yo tenemos un pacto después de la cruz, donde Dios llevó todas esas maldiciones para que usted no las lleve. Pero ¿qué sucede? Porque ustedes me dirán, pero es que yo veo mucha gente enferma. Bueno, vamos a empezar a analizar si es que estamos creyendo mal. Y hemos aceptado la enfermedad como un designio de Dios, un diagnóstico de por vida como un designio de Dios. Podría hablarles mucho de esto, pero yo quiero que usted realmente confíe en lo que le estoy diciendo en esta mañana. Yo vine de ahí, de creer que aún las cosas malas era una corrección divina de Dios. Pero me encontré con escrituras que decían la corrección de Dios viene a través de que tú aprendas todas las historias
del Antiguo Testamento, me dice Corintios, fueron escritas para que tú aprendas, no por experiencia, sino por espejo de lo que le pasaron a ellos, y no te pase a ti. Entonces, la religión ha jugado con la mentalidad de víctima, porque es la forma más fácil de explicar el fracaso. La iglesia no ha sido efectiva en ayudar a las personas a superar enfermedades o problemas financieros, etcétera, etcétera, porque caen en la creencia de esta vaca sagrada de que Dios está permitiendo esto por una razón. Dios no está permitiendo las cosas malas en su vida. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en su interior, vive en el interior de cada creyente. Y Él está esperando que usted resista al diablo y que se apropie de las promesas de Él que ya ha provisto a través de Jesucristo. Eso es lo que Dios está esperando. Mucho cuidado con lo que creemos. Lo que creemos determina lo que somos. Y lo que somos es lo que hablamos. Y si creemos equivocado, hablamos equivocado y obtenemos lo errado. Bueno, me oyeron todos, ninguno se me salió. Normalmente cuando yo hablo de la soberanía, todo el mundo queda en shock porque es una herejía, Suana, lo que estás hablando. Ojo que les estoy diciendo, entiéndanme claro, yo no estoy negando la soberanía de Dios desde el punto de vista que Dios, por encima de Dios no hay nadie. Él es el más de los más. Pero yo sí estoy corrigiendo la doctrina de que Dios controla todo en mi vida. Porque si así fuera, entonces la predestinación también tendríamos que aceptarla. Dios no me controla, yo decido. ¿Y cuál es la idea? Que yo decida por Dios y no por las cosas de Satanás. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra que nos da vida, tu palabra, Señor, que nos muestra que hay un futuro, que hay una esperanza. Tu palabra que nos muestra, Señor, que en ti está la sanidad. Lo dice tu palabra, Señor, que hemos sido engañados tantos años por oír clichés, vacas sagradas, y que las hemos guardado en nuestra mente. Hoy tenemos que sacar esas vacas sagradas, mandarlas a pasear bien lejos de nuestros predios y someternos a tu palabra, porque tu palabra, Señor, dice claramente que tú viniste a deshacer las obras del diablo, que en ti no hay sombra de variedad, que lo que tú dices tú lo cumples. Y tú dijiste, Señor, en tu palabra, que tú vienes a deshacer las obras del mal, no a traérnosla, que tú viniste a este mundo para reconciliarnos con el Padre, que ya nadie nos acusa, que no hay un dedo que nos esté acusando, que Dios ya nos ve revestidos de Cristo, sentados en lugares celestiales junto con Él. Dios no nos ve a través de lo que hicimos, ya eso está perdonado, no te culpes más. Saca cualquier cosa que te haga creer que pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en esa cruz. Por eso Dios la llevó consigo. No hagas vana la cruz de Cristo. Sométete a su palabra. Entiende su palabra para que puedas entonces resistir al diablo. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias, porque tú nos enseñas cada día. Y te pedimos, mi amado Señor, que nos hagas meditar en esto en el transcurso del día y que podamos por fin tener un encuentro sobrenatural contigo, con tu palabra, enamorarnos de tus cosas, Señor. Porque cuando yo sé que tú eres un Dios que busca todo lo bueno, te busco, salgo corriendo a tu encuentro, a tus brazos, papá, porque allí, Señor, está todo. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, familia, bendiciones.